Palabra del Señor. En esta noche le corresponde a mi hermano René Artiga, así que recibámoslo con un fuerte aplauso y lo que Dios haya puesto en su corazón. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Dije que se me quiten los nervios, porque siempre que uno se sube acá, los primeros 2 minutos son así de nervios, entonces dije que se me quiten los nervios. Gracias por... Mi padre murió hace un mes. Gracias a los hermanos que se me acercaron, los hermanos que me llamaron, los hermanos que estuvieron pendientes, hasta de mi familia. Gracias, estuve unos días fuera del país para atender a las cosas que tenía que atender, entonces gracias a todos, gracias por esas llamadas, esos textos, se les agradece muchísimo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el libro de Marcos, pero antes de comenzar, quiero compartir algo con ustedes. Es un escrito de un hombre que algunos de ustedes pueden conocer, se llama Charles Spurgeon, y él escribió esto en vida, nada más para que tengan idea. Charles Spurgeon es por allá de 1834. Veo a Enrique porque si me hace así es que estoy bien, si me hace así es que estoy mal. Entonces, Charles Spurgeon, 1834 a 1892, más o menos. Él escribió esto hace muchos años y pienso que tiene tanta importancia como la tuvo cuando él escribió en nuestros días. Y dice así, y él escribe acerca de lo que es el defender la fe. Es muy bonito leer sobre Lutero y sus valientes obras. Por supuesto, todos admiran a Lutero. Sí, pero no quieres que nadie más haga lo mismo hoy. Cuando vas a los zoológicos, admiras al oso. Pero, ¿qué tal te gustaría tener un oso en casa? O tener un oso pasando enfrente por las calles. Sería insoportable. Sin duda tienes razón. Entonces, admiramos a un hombre que fue firme en la fe, digamos hace 400 años. Las edades pasadas son como una especie de fosa de oso o jaula de hierro para tal hombre. Pero ese hombre hoy es una molestia y debe ser menospreciado. Llámalo intolerante, de mente estrecha, o dale un nombre peor si puedes pensar en uno. Sin embargo, imagina que en esas épocas Lutero o Calvino y sus contemporáneos hubieran dicho: el mundo está fuera de orden. Si tratamos de arreglarlo, solo haremos una gran pelea y nos avergonzaremos. Vayamos mejor a nuestras habitaciones y durmamos sobre los malos tiempos. Tal vez cuando nos despertemos las cosas hayan mejorado. Tal conducta de su parte nos habría traído una herencia de error. A través de las edades se habrían hundido en las profundidades infernales y los pantanos infecciosos del error se habrían tragado todo. Estos hombres amaban la fe y el nombre de Jesús demasiado para verlos pisoteados. Tengan en cuenta lo que les debemos y paguemos a nuestros hijos la deuda que le debemos a nuestros padres. Es hoy como lo fue en los días de los reformadores. Se necesita decisión. Aquí está el día para el hombre. ¿Dónde está el hombre para el día? Nosotros, a quienes se nos ha transmitido el evangelio de las manos de los mártires, no nos atrevemos a jugar con él, ni a sentarnos y escucharlo negado por los traidores que fingen amarlo, pero aborrecen intensamente cada línea de él. Esto es un escrito de Charles Spurgeon, que pienso hoy que tiene tanta validez hoy como lo tuvo cuando él lo escribió. Abramos nuestras Biblias en esta noche en el libro de Marcos, capítulo 2. Y
vamos a leer el versículo 18 al 22. Dice así, ¿lo tienen todos? Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se le ha de echar. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de abrir tu palabra y de meditar en ella. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada una de las personas que están aquí en esta noche. Gracias por nuestros pastores que nos enseñan tu palabra, Señor, con denuedo. Gracias, Padre, por los líderes de cada ministerio de esta iglesia. En este momento, Señor, venimos delante de ti con corazones humildes para pedirte, Padre, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta noche al estudiar tu palabra. Señor, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los evangelios, hermano, nos han sido dados para que nosotros podamos conocer la historia de Jesús, pero no solo es la historia de Jesús el hombre, es la historia del hombre que es Dios encarnado, que anduvo entre nosotros. Entonces nos fueron dados para que conozcamos de Él y para que podamos entender cuál fue su propósito, a qué vino y qué es lo que Él quería para nosotros. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, desde el principio, dice que es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el versículo 3 dice que es preparar el camino del Señor. Él es el Señor. En el versículo 7 Juan dice que el que viene es más poderoso que Él. También dice el versículo 8 que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. En el versículo 11, Dios dice que Él es el Hijo amado en el cual tiene complacencia. En el versículo 13 dice que los ángeles le servían. El versículo 15 nos enseña algo acerca de Él. Jesús mismo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el versículo 24 vemos que aún los demonios sabían quién era Él. Dice, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Nuevamente en el versículo 34, nuevamente los demonios dicen lo mismo. No los dejaba hablar Jesús porque le conocían. El versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Él había venido para predicar. La vez pasada que estuvimos viendo el capítulo 2, los primeros versículos, cuando Jesús sana a un paralítico, les preguntaba yo, ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Ya vimos algunas de las cosas que Jesús vino a hacer. Él dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Después dice que Él ha venido a predicar el evangelio. ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas?
¿A qué nos estamos dedicando nosotros? Eso lo vimos en los primeros versículos del capítulo 2. Después vimos el llamamiento de Leví, el llamamiento de Mateo. Y vimos que Jesús es un amigo de pecadores. Que ellos lo usaron de una manera peyorativa, pero para nosotros es una bendición que Él sea amigo de pecadores. Ahora vamos a ver la pregunta que le hacen a Jesús acerca del ayuno. Sabemos que Jesús vino al mundo a sanar y a salvar lo que se había perdido, que Él tiene autoridad para perdonar pecados, que es lo que nuestra sociedad necesita, porque la raíz de todos los problemas es eso, es espiritual, no es física. Lo vimos cuando Él sanó al paralítico. Cuando Él sanó al paralítico, no le dijo primero levántate y vete a tu casa, no le dijo tus pecados te son perdonados, porque Él sabía que eso era lo que Él más necesitaba. Lo que los fariseos predicaron es que tú trabajas a tu manera para obtener justicia propia, pero el mensaje de Jesús fue diferente a lo que ellos habían predicado, era opuesto a lo que ellos predicaban. Él se sentía cómodo dentro de los pecadores, de los peores pecadores, y les ofrecía el perdón. Esto era una ofensa para ellos en aquel tiempo. Así, inmediatamente después de que hace este llamamiento de Mateo, el que está sentado con los publicanos, que hasta se cambió el nombre, se llamaba Leví, pero después se llamaba Mateo, yo creo que para que no supieran quién era, porque había recolectado dinero por mucho tiempo. Entonces, en esta sección del capítulo 2, el versículo 18 en adelante, viene la discusión acerca del ayuno, con un grupo de personas que incluyen a los discípulos de Juan, que supuestamente habían escuchado el evangelio. Juan les había predicado el evangelio, pero ellos nunca habían dejado su vieja religión, porque ellos decían que eran discípulos de Juan, no eran discípulos de Jesús, y es más, se peleaban porque unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Juan, entonces habían pleitos entre ellos. El ayuno fue un elemento clave del judaísmo en el siglo I de nuestra era. A pesar de que la ley solo exigía un día de ayuno, Levíticos 16, 29 y 30 nos enseña lo que la ley había establecido para el ayuno. Ellos en aquel tiempo no hacían solo lo que había prescrito la ley, porque en aquel entonces los fariseos eran muy dados a las señales de afuera, las señales que se ven. Entonces ellos querían hacer más, porque querían que la gente los viera, querían que la gente viera que ellos eran piadosos. Ellos entonces ayunaban 2 veces a la semana, el lunes y el viernes. Jesús no habló en contra del ayuno, Él ayunó por 40 días y 40 noches. Mateo 4, 1 y 2. Los discípulos continuaron ayunando cuando ellos pensaban que iba a haber algo importante. Si me puedes regalar Hechos 13:3. Nosotros vamos a ver que dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando estaban mandándolos a predicar el evangelio, ayunaban y oraban por la gente que iba a salir a orar. Ellos les imponían las manos y habiendo ayunado los mandaban a predicar. Lo vemos otra vez también en el capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es más, Pablo dice en 2 Corintios 6:5 que un ministro de Dios tiene que esperar que va a ayunar. Dice, porque vas a vivir en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Él le dice, como ministro de Dios, tú tienes que pasar por eso, tienes que pasar por el ayuno. Él explica en este pasaje que no era necesario porque Él estaba con ellos. La pregunta que le hacen en el versículo 18, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? El ayuno era una característica de piedad de los fariseos. Ellos querían que la gente los vieran. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde el fariseo dice, gracias Señor porque yo no soy como este pecador, yo ayuno?
Ellos querían que la gente los viera. El Señor les había dicho que nadie sepa cuando tú estás ayunando, pero ellos lo hacían público y daban de gritos y se echaban ceniza para que la gente viera, y estaban tristes para que la gente supiera, ay, mira, está ayunando, está en ayuno. Pobre, sí, mira qué piadoso este hombre, sí es muy religioso. Entonces era una característica, si vemos Lucas 18, 11 y 12. Ahí está. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Acuérdense cuando vimos el pasaje del llamamiento de Mateo, que en aquel entonces a los publicanos no los querían ni para enseñarles la ley, no les querían ni enseñar la ley, eran lo peor. Por eso acá lo ponen hasta el final, ni siquiera dicen los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y luego los publicanos. Imagínate cómo los tenían debajo, ¿no? La vista que tenían debajo. Y vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué es que tus discípulos no están orando? Le vienen a preguntar a él porque era costumbre en aquel entonces, dentro de la cultura judía y la cultura greco-romana, que el maestro se responsabilizaba, así como ahora, ¿no? Cuando uno de nosotros hacemos algo, vienen y le preguntan al pastor David, oiga, estos son de su iglesia. Lo mismo, igual, le viene, pobrecito, porque le viene a caer a él, al pastor, y cuando no está, pues ahí está el pastor Emerson, oiga, estos hermanos. Entonces vienen y le preguntan a él, pero ¿qué dice Jesús en el versículo 19? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. El ayuno era algo que se hacía una vez al año, el día de la expiación de tus pecados. Lo podemos ver también en 1 Samuel 31:13, también lo hacías cuando estabas de luto. En Levítico 23:27 dice que cuando hacías ayuno, ibas a hacerlo con aflicción, tu cuerpo tenía que estar afligido. Entonces eran días tristes, días duros, pero Jesús les está diciendo en el versículo 19 que mientras Él está con los discípulos, ellos no pueden estar tristes, no pueden hacer ayuno. Pero en el versículo 20 les dice que ya viene el día. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Esta es la primera vez que Jesús hace referencia a su muerte en el libro de Marcos. El cumplimiento de la profecía que viene de Isaías 53, del 3 al 8. Esto iba a suceder. Había sido ya escrito hace mucho tiempo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En el versículo 21, Jesús enfatiza el cambio que va a provocar la llegada del reino, que ha provocado la llegada del reino. Si bien los versículos 19 y 20 contrastan el presente y el futuro, ahora está aquí, pero Él no va a estar. Este versículo ahora distingue entre lo antiguo y lo nuevo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Los rituales
y las ceremonias del judaísmo son cosas apóstatas, son una prenda vieja y gastada y no se pueden arreglar. Esos agujeros que tenía la ley con un pedazo del evangelio no son compatibles. Jesús no vino con un mensaje para reparar el sistema. Jesús vino con un mensaje para reemplazar completamente el sistema. Él trajo un evangelio interno de arrepentimiento y perdón, que es por gracia, que no se puede mezclar con la ley del Antiguo Testamento, con el judaísmo, con la tradición, con las obras de justicia propia. La prenda vieja, por cierto, no es la ley de Dios, es la religión del judaísmo, y las piezas del evangelio no se pueden coser dentro de la ley. Jesús dijo acerca de esto esencialmente en las parábolas de Mateo 13, en los versículos 45 y 46, cuando dijo que había un hombre que encontró un tesoro en un campo y vendió todo y compró el tesoro. Y hubo un hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todo para comprar la perla. Una vez que has descubierto el evangelio, ¿qué es el tesoro y qué es la perla? Solo lo puedes comprar si lo vendes todo lo que tienes, todo lo que tenías antes, todo lo que eras antes. No te puedes aferrar a ninguna otra forma de religión, a tu vieja religión. El evangelio no puede acomodarse, no se podía acomodar al judaísmo y no se puede acomodarse a tu vieja manera de vivir. No importa de qué religión vengas. El Mesías ha venido y mediante su muerte y su resurrección nos ofrece perdón y salvación, pero tienes que abandonar la esperanza en tus propias obras, en tus tradiciones, y dejar atrás tu vieja religión. Muchas veces aún dentro de las iglesias cristianas, mucha gente vive por la tradición. Es que allá en mi iglesia así se hacían las cosas, es que allá en mi iglesia, es que mi pastor. Hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta es la palabra a la que nosotros obedecemos. Nosotros tenemos la bendición que tenemos pastores que estudian la palabra, que se dedican a estudiar la palabra y nos enseñan Biblia, no otros libros, no otros pensamientos extraños, Biblia. Jesús vino entonces a darnos salvación. El evangelio es absolutamente único y solo por gracia. El versículo 22 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El odre viejo es la religión judía. El evangelio no puede ser añadido a la antigua religión que necesitaba. Habían libros y libros y libros de leyes que ellos tenían que seguir. Ellos tenían los mandamientos, pero de cada mandamiento se desprendían más leyes y más leyes y más leyes. El evangelio no cabe, no puede ser añadido, no puede encajar dentro de lo que son las obras. La religión no te salva, no salva a nadie. Los judíos de antes necesitaban la salvación a través de Cristo, al igual que hoy. Todavía siguen necesitando a Cristo si viven de acuerdo a la ley. Es por gracia para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Hoy no puedes mezclar el evangelio con tu vieja manera de vivir. No puedes añadir a Jesús dentro de tu religión. No hay salvación en ningún otro nombre. Nuestro Señor dice que no se puede verter el evangelio en los odres viejos. Los odres del judaísmo son quebradizos, agrietados, partidos e inútiles. El vino nuevo del evangelio es incompatible. Y Él nos enseña en Gálatas 5:4, dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Hermanos, si estás buscando ser justificado por lo que haces, estás separado completamente de Cristo, porque la salvación es por gracia y es por la fe que tenemos en Cristo. No puedes hacer absolutamente nada, no puedes hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Es más,
no puedes ni decidir por Cristo. El miércoles pasado Enrique nos enseñaba que es el Espíritu Santo el que viene y te hace dar ese paso. Tú ni siquiera puedes decidir por Cristo. No está dentro de nosotros. Estamos muertos espiritualmente, y si estamos muertos espiritualmente, no podemos decidir por Cristo. Es el Espíritu Santo el que viene y nos redarguye y nos mueve hacia adelante. Estamos completamente separados. El Evangelio es el único camino de salvación. Es incompatible con todos los demás sistemas religiosos. Así que cuidado cuando la gente te diga que todas las religiones son igual. Es que todas las religiones son buenas porque pues todas hablan de bien. Cuidado, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Tenemos que reemplazar completamente nuestra vieja manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. La religión de los fariseos y los escribas, la religión de los discípulos de Juan, porque ellos habían escuchado el Evangelio y habían escuchado de Jesucristo, pero aún se peleaban porque ellos decían, es que, y les voy a contar algo en lo que estudiaba, los discípulos de Juan les dijeron, también les dieron sus leyes. Entonces los fariseos de aquel tiempo ayunaban los lunes y los viernes, entonces vinieron los lunes y los jueves. Entonces cuando les hicieron las reglas a ellos, les dijeron: no puedes ayunar como los hipócritas, tú ayuna los martes y los viernes. Entonces hicieron lo mismo exactamente, nada más que le cambiaron el día, pero existía el escrito que dice que ellos, los discípulos de Juan, no ayunaban el mismo día que los hipócritas, ellos ayunaban otros 2 días, ¿no? Entonces estaban haciendo exactamente lo mismo. En lugar de creer, en lugar de recibirle, mantuvieron sus odres viejos, esos odres frágiles, andrajosos, muertos, y rechazaron el Evangelio. Hermano, a veces, ahora me estaban enseñando unas fotos de hace mucho tiempo y me estaba riendo. ¿Dónde está Alex? Me estaba riendo porque son de hace mucho tiempo. Pero de repente tú piensas en la gente con la que hemos estado por mucho tiempo y piensas, ¿qué están haciendo, no? ¿Y qué están haciendo para la obra? ¿Y qué están haciendo en el Evangelio? ¿Y cómo están ganando almas para Cristo? ¿Y quién está saliendo a las calles? ¿Quién está yendo a predicar el Evangelio? ¿Y quién está? ¿O será que nada más nos estamos dedicando a trabajar y a trabajar y a trabajar? Porque si vemos afuera unas trocas que yo fui a preguntar precios y cuestan un montón de dinero. O sea, mejor ni les digo porque cuestan mucho dinero. Y dices, si tienes que trabajar para pagar esta troca que cuesta muchísimo dinero, ¿a qué horas te queda tiempo para compartir el Evangelio? Hombres de Valor se va a reunir el jueves acá, pero yo veo muchos hombres acá, pero ¿cuántos van a estar en la reunión del jueves? Pues que no hay tiempo, es que hay que trabajar, es que hay que ganar dinero. Entonces no crecemos en la fe, pero sí tenemos tiempo para trabajar. Y el pastor decía hace ratito, los hermanos que tienen 2 o 3 trabajos, regálenle este libro, decía. Y es cierto, hay hermanos que tienen 2 o 3 trabajos y no tienen tiempo y dicen bendición de Dios. Hermano, si tú no tienes tiempo para compartir el Evangelio, si no tienes tiempo para crecer en el Evangelio, yo me preguntaría a mí mismo si esa es bendición de Dios, o será que Satanás te tiene bien contento con tu dinero y con todas tus posesiones y con todas tus cosas para que tú no te preocupes. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá en ese caso la fe salvarle? Y después del 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, si tienes 10 años, 30 años, 20 años, 1 año, 2 años y
estás nada más sentado y tú dices que tienes fe y tú dices que crees en Cristo, ¿de quién eres discípulo? Porque ¿será que de Juan y ayunas los martes y los viernes? ¿O tienes tiempo para que tus obras hablen de tu fe? El versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y el 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermano, podemos venir a sentarnos como lo hacían los discípulos de Juan, pero muchas veces estamos prefiriendo los odres viejos, las tradiciones de cosas que hacíamos en el pasado, como la iglesia a la que pertenecíamos antes. Yo era católico, yo no sé si porque mi mamá me dijo que yo era católico o tal vez por donde yo crecí yo era católico, pero el miércoles de ceniza, hermano, yo iba y me ponía mi crucecita. O sea, yo hacía cola y eran unas colas donde nosotros vivíamos para llegar a que te pusieran la cruz, eran unas colas bárbaras. Y yo iba y me ponía mi crucecita porque te identificabas en la calle que eras tú parte de la iglesia, ¿no? Pero de ahí nomás iba cuando había boda y ni entraba, pues, porque ¿para qué ibas a entrar a la iglesia? Entonces, ¿será que hacemos las cosas igual? Que venimos y nos sentamos en la iglesia porque nos han dicho que hay que ir a la iglesia. Pues es que el pastor dice, pues venga a la iglesia, entonces, pues hay que ir a la iglesia. Entonces, ¿será que estamos siendo esos odres viejos? ¿Será que todavía vivimos de acuerdo a nuestras tradiciones? ¿Será que vivimos de acuerdo a las cosas que nos enseñaron a hacer, que en realidad no valen nada, que no tienen nada que ver con lo que es seguir a Jesús, con lo que es vivir por Jesús, vivir por Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que te quitaste los zapatos y se los regalaste a alguien en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que te quitaste la chamarra y se la diste a alguien porque estaba lloviendo y él se estaba mojando? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y si no lo has hecho, ponte a pensar por qué. No me puedes decir que tú no ves a toda la gente que está en la calle y que están mojados y que caminan sin zapatos. ¿Y será que no se los regalas porque traes una chamarra que te costó mucho dinero? Y entonces dices, no, pues es que este homeless, ¿cómo se lo voy a dar yo a este? Esta es la mía. Entonces, piensa, ¿cuándo fue la última vez que en realidad tú fuiste un discípulo de Jesús? Lucas añade un poquito más a este pasaje que es paralelo, Lucas 5:39. Leímos Mateo al principio como iglesia, nosotros estamos viendo el libro de Marcos, pero quiero terminar con este último versículo de Lucas 5:39. Dice, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y este es el versículo que sigue después de que han dicho que estás vaciando el vino en los odres viejos, pero necesitas vaciarlo en los odres nuevos. Pero dice que ninguno que beba ese vino añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es natural que el hombre quiera quedarse con su religión, que puede haber sido pasada de padres a hijos, es parte de nuestras vidas muchas veces. Han bebido del vino viejo por muchos años. La falsa religión cultivada por tanto tiempo es difícil dejar atrás. Muchas veces hasta para nosotros es difícil dejar atrás las tradiciones que nosotros venimos cargando. Es una tragedia el querer mantenerte con algo que te gusta porque lo has hecho por mucho tiempo, aun cuando sabes que te hace daño, y que no quieras escuchar el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una tragedia que cantidad de gente se para detrás de este púlpito, abre esta palabra de Dios que es sagrada, comparte con nosotros
y que sigamos nosotros diciendo que ese vino añejo es mejor, porque lo hemos estado haciendo por tanto tiempo. Es una tragedia que no querramos escuchar la palabra de Dios, que no querramos seguir el ejemplo que Jesucristo nos dejó, que no querramos entender que no podemos hacer nada para obtener la salvación, que ese es un regalo de Dios, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, que nosotros hemos sido predestinados para la salvación y que nosotros no podemos hacer obras que nos lleven a Cristo, que cuando lo hacemos, cuando Cristo viene y nos llama, es un llamado que no podemos parar, que tenemos que contestar. Hermanos, tenemos muchos años sentados y no podemos seguir siendo odres viejos. Tenemos que ser odres nuevos y que el evangelio, cuando es vertido en nosotros, venga a ser lo que Jesús quiso que fuera y lo que ha dejado en su palabra. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de reunirnos y de aprender. Gracias por los evangelios, Señor. Gracias por estos hombres que fueron inspirados por tu Santo Espíritu. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos dio el ejemplo de obediencia, que murió una muerte de cruz. Gracias, Padre. Señor, queremos ser odres nuevos, queremos que el evangelio no se derrame cuando viene a nosotros. Señor, danos fuerza, danos entendimiento, queremos ser obedientes a tu palabra. Sabemos que no hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación, que, Señor, todos hemos pecado y estamos separados de tu gloria. Gracias por tu Hijo, gracias por el Espíritu Santo que nos redarguye. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Pastor. Seguimos orando. Padre, gracias, Señor, por recordarnos, oh Dios, que tenemos que tener ese cambio continuo, Señor, la mejora continua. Saber, Señor, que hay tradiciones de hombres que no están en tu palabra. Sabemos, Señor, que tenemos que agradarte a ti con nuestra vida. Te pedimos de corazón, Señor, que todo lo que hemos recibido este día lo podamos poner en práctica, porque queremos agradarte a ti. Tu palabra enseña que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, a la altura, al conocimiento. Señor, que esta semana esté llena de bendiciones, pero no podemos irnos a nuestros hogares sin antes preguntar quién no ha recibido a Cristo. Si usted está acá, quiero decirle que Cristo le ha traído. Él quiere tener un encuentro con usted. Él quiere sacarlo de esa religión, de esa religiosidad, porque Él quiere tener una relación con usted. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, este es el día. Póngase de pie. Permita que el Señor pueda gobernar su vida. Si usted no le ha entregado su vida, este es el momento. Están los diáconos caminando para poder orar con usted y por usted. El mensaje era para usted, amigo. Dios te ha estado buscando. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, ahí donde está, ¿por qué no ora conmigo? Y repite esta oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor. Padre, llévanos con bien y guárdanos. Protégenos, Señor. Bendice cada familia acá representada, Señor.
que esta semana podamos estar el día miércoles, el día domingo, nuevamente aprendiendo de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Una bendecida semana. Y no olvide, martes acompañamos a la familia de nuestra hermana Zoilita. El miércoles estudio bíblico. Y el domingo venimos a la casa de Dios. Bendiciones.